Vamos a seguir leyendo lo que estaban ayer. Ayer estuvimos hablando de nuestros pensamientos y cómo cambiar el patrón de pensamientos. Desde nuestro nacimiento, nosotros pues venimos con una mente prácticamente en cero, pero que luego al momento de nuestro nacimiento comenzamos a programar nuestra mente para llenarla de cosas, y a veces la llenamos de cosas que realmente nos afectan en nuestra vida. Pero hoy vamos a seguir leyendo el libro Hecho de lo Intangible, y hoy vamos, como terminamos ayer terminamos en la PNL. Fue lo último que dije, y hoy vamos a tratar el tema de la PNL, que es la programación neurolingüística, a ver si llegamos también a nuestra mente y nuestro cerebro. Y luego, por último, vamos a tomar el punto de nuestras palabras. Todas estas cosas son lo que realmente nos harán o nos ayudarán a cambiar de vida, a cambiar de un patrón de conducta, seguido por los éxitos que nosotros vamos a poder conseguir partiendo de lo que nosotros pensamos. Así es que hoy vamos a hablar de eso. Lo que estamos haciendo es informándoles a ustedes de que ustedes pues nacieron con un poder, con una capacidad para poder cambiar el curso de la vida y tener una vida mejor. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar hoy de las palabras, del subconsciente, de la programación neurolingüística. Vamos a hablar de los pensamientos y sentimientos, de las conductas, de los hábitos y nuestra programación mental. Aquí voy a decirlo primero. Las palabras generan pensamientos que se convierten en sentimientos, y los sentimientos generan conductas, actitudes y comportamientos. Las repeticiones de tus conductas formarán tus hábitos, y esto será tu destino o tu futuro. Hoy vamos a comenzar con el tema de qué es la programación neurolingüística. Estábamos hablando de los patrones que tenemos en la mente, estábamos hablando ayer, y hoy vamos a hablar de otras cosas que también son súper importantes. Yo les invito a ustedes de que adquieran este libro, y si realmente estás interesado en cambiar tu vida partiendo de lo que sientes, de lo que dices y de lo que genera en tu mente, sabiendo que eres tú el responsable de tus éxitos y de tus fracasos, ¿verdad? Si reconoces eso y no te conviertes en una persona victimista, entonces vas a poder encontrar el punto de partida para poder llegar a tener los objetivos que tú quieres en tu vida. ¿Ok? Entonces vamos a seguir leyendo. ¿Ok? Hoy el primer tema que vamos a tratar es la programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística? Pues la programación neurolingüística fue desarrollada a comienzos de los años 70 gracias a las investigaciones de dos jóvenes estadounidenses, Richard Bandler, un informático, y John Grinder, un psicólogo lingüista. La programación neurolingüística es donde la mente y el lenguaje se pueden programar de tal forma que actúan sobre tu cuerpo, tu conducta y tus acciones. La programación neurolingüística, o llamada también PNL, es un modelo de comunicación
formando por sí una serie de técnicas cuyo aprendizaje y práctica están enfocados al desarrollo del ser humano. Todo esto que estamos leyendo es uno de los libros que Dios me permitió escribir. Tenemos Hecho de lo Intangible, Me propuse cambiar mis zapatos feos, Matrimonios restaurados y también Atrios de perdición. Son algunos libros que Dios me ha permitido escribir, pero hoy estamos tratando el tema de Hecho de lo Intangible. Las personas necesitan tener un patrón de conducta, algo que le guíe y que puedan entender de que pueden salir de esos momentos caóticos o de esas paredes que no le permiten avanzar. Vamos a seguir. La programación neurolingüística es un modelo acerca de cómo trabaja nuestra mente, cómo en esto afecta el lenguaje y cómo usar este conocimiento para programarnos a nosotros mismos en el sentido de lograr que nuestra vida y las cosas que hacemos nos resulten fáciles y al mismo tiempo eficientes. Parte de dos cosas. Programación. ¿Qué es la programación? ¿O por qué la programación? Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de seguir leyendo, y es que muchas veces nosotros programamos nuestra mente a cosas que nosotros vemos, escuchamos y decimos. Y cuando nuestra mente, que no sabe de juego, simplemente acepta la programación que tú le das, y esto te lleva a crear un patrón de conducta que luego es lo que te va a guiar y lo que te va a dirigir. ¿Ok? Programación. Porque incorporamos y ejecutamos programas. Nuestro cerebro actúa como una gran computadora. Cuando nacemos apenas tenemos un sistema operativo, pero con el tiempo y las experiencias que ingresan por medio de nuestros sentidos, incorporamos programas. Algunos de ellos son muy útiles, pero otros no tanto. Solo que están allí, pero tienen una ganancia secundaria y nos protegen de algo. Lo que la PNL o programación neurolingüística intenta hacer es que las personas puedan seleccionar el programa que más le conviene para cada acción, en vez de que se ejecuten el que está más o menos o saliendo de la analogía, el que estamos acostumbrados a utilizar. Entonces determinamos nosotros qué queremos hacer. La palabra neuro de neurolingüística proviene del propio proceso de asimilar los programas a través de nuestras neuronas sensoriales y el proceso de ejecutar los programas a través de nuestras neuronas motoras. Ahora, ya hemos definido lo que es la programación y la neuro, que viene de nuestras neuronas. Ahora vamos a definir lo que es la lingüística. La lingüística es porque el lenguaje corporal, como el lenguaje verbal, que es el que nos permite realizar lo explicado anteriormente. Nosotros nos dirigimos por medio de nuestra programación, que hemos dado el comando a nuestro cerebro para dirigir lo que vamos a hacer. Por ejemplo, para que puedan entender, cuando usted va a hacer algo, antes de hacerlo, usted lo piensa. Nadie actúa sin pensar, aunque estos pensamientos sean malos, pero a veces pensamos de manera errónea y ejecutamos lo que hemos pensado. Es por esto que debemos aprender a filtrar nuestros pensamientos antes de llevarlos
a la acción o de traerlos de lo intangible a lo tangible, que son las acciones. La PNL, o llamada también programación neurolingüística, parte de una experiencia sensorial específica almacenada en el cerebro. Lo importante para trabajar con ella es conocer la estructura de las condiciones en las que se procesa o se almacena la experiencia, ayudándole a elegir ciertas estrategias. Wow. Es que nosotros muchas veces tenemos tantas cosas que pensamos, pero a veces no filtramos los pensamientos, no lo elegimos antes de traerlos a la realidad. No sé si me están comprendiendo. Seguimos en la programación neurolingüística. La PNL te ayuda y te enseña a conocer a las demás personas, de la manera como actúan, cómo se mueven, cómo hablan y su forma de responder. La programación neurolingüística es un sistema para preparar o programar sistemáticamente nuestra mente, o sea, nuestra neuro, y lograr que comunique con la manera eficaz lo que pensamos con lo que hacemos lingüísticamente, logrando así una congruencia y comunicación eficaz a través de una estrategia que se enfoca al desarrollo humano. Nosotros, si somos personas coherentes, aprendemos que debemos ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Pero es importante comprender que cada una de las cosas que vamos a decir sean de buen pie, de buen orden y de buenas formas y actitudes para poder programar nuestra mente para que luego podamos ejecutar cosas buenas. Sigmund Freud, yo sé que ustedes han escuchado de Sigmund Freud, el padre de la psicoanálisis. Freud descubrió que al hablar con sus pacientes, ellos podían obtener sanidades cuando sus pacientes expresan todo aquello que por lo tanto tiempo guardaban en su mente o en su subconsciente. Freud descubre a través de la palabra, por una vía de hipnosis, que podían liberarse de sus enfermedades. En este psicoanálisis se denomina la cura por la palabra. ¡Wow! Entonces es importante tener un buen patrón lingüístico o de palabras para poder estar bien, no solo en lo exterior, sino también en lo interior. La teoría de Freud continúa siendo válida porque le da dignidad a la palabra y al sujeto. Freud es el descubridor del inconsciente, padre del psicoanálisis. Sostiene que es posible cambiar o reprogramar esta estrategia o plantilla de pensamiento si es que hay algo que limite o para potenciar algo, algún recurso, comportamiento o creencia, con el fin de mejorar nuestra calidad de vida. La PNL, dice aquí, la PNL define 3 elementos como constituyentes que son clave para la conducta humana: el sistema nervioso, el soporte neurológico. 1. El lenguaje, que sirve para la comunicación externa e interna con uno mismo. Es verbal o no verbal. ¿Sabía usted que la comunicación verbal solo ocupa un 5% de toda la comunicación? En vez, la comunicación no verbal, especialmente lo que es el lenguaje corporal,
ocupa un 85% de la comunicación total. De manera que nosotros a veces decimos cosas, pero nuestro cuerpo también tiene un lenguaje, que las personas pueden percibir lo que tú estás diciendo, si es verdadero o es falso. Y hay personas que pueden obviar esto y no se dan cuenta, pero aquellos que sí pueden leer el lenguaje no verbal se dan cuenta de que tus palabras no son coherentes con tus acciones. La conducta que se puede aprender, es difícil establecer una definición concluyente de PNL. Tiene características que la definirían como un arte, la ciencia, la excelencia personal, entre otras. Un objetivo es el de construir nuevas opciones de aprendizaje. Existe una gran relación entre las palabras, la mente y el cuerpo, y es necesario entender que el individuo puede, a través de las palabras, mandar informaciones a la mente dirigida al subconsciente, que con el tiempo se convierten en conductas y hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros, mediante lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros decimos lo podemos hacer en nuestra mente una realidad. Y esta realidad, partiendo de la palabra lingüística, la traemos después de que la pensamos, la traemos a la acción. Por esto es importante que tú puedas comprender de que tú puedes decidir en tu vida qué es lo que realmente tú quieres para tu vida partiendo de tus palabras. Lo más importante para tener una visión sobre lo que es la programación neurolingüística es saber que se basa en 4 aspectos fundamentales, los cuales se conocen como los 4 pilares. 1. El resultado. 2. La forma sensorial. 3. La flexibilidad del comportamiento. Y 4. La compenetración. Ahora, vamos a hablar un poco de estos 4 pilares que son los que realmente te guían y te hacen que tú seas la persona que tú eres, que tú llegues donde tú quieres llegar o que tú te quedes estático donde tú estás y que no puedas avanzar. Primero, vamos a hablar del resultado. Para conseguir algo, hablamos de objetivos. En la PNL se utiliza el término de resultados. Si hay una compenetración previa en lo que se quiere conseguir, habrá una guía que orientará todos los recursos disponibles de esa persona a la consecución de un objetivo. Número 2, sensorial. Aquí, la agudeza sensorial se refiere a la capacidad de observar o detectar pequeños detalles para ser conscientes de lo que ocurre en nuestro alrededor. La gente varía mucho a la hora de darse cuenta de lo que ve, escucha o siente. Es importante, oiga bien, es importante que nosotros aprendamos a tener una gran capacidad sensorial para darnos cuenta en el entorno que nosotros nos estamos desenvolviendo, con las personas que nosotros nos estamos relacionando. ¿Por qué esto? Porque a veces estamos en un grupo de personas que realmente, dependiendo tu capacidad, dependiendo tu intelecto, dependiendo tu grado, tu nivel, tú sabes que no puedes estar con esa persona. ¿Por qué? Porque no son alineados, ni son coherentes con tu forma de pensamiento. Entonces, la persona siempre busca el que es igual a él. Si tú eres una persona pensante, con un gran conocimiento sensorial, te vas a dar cuenta que cuando llegues a un lugar,
y ese lugar no es apto ni adapto a tu forma de pensar, tú dices, no me siento bien, yo me voy de aquí. ¿Por qué? Porque hay muchas formas que te dan a demostrar a ti que la forma con la que las personas hablan, cómo comunican, el tipo de lenguaje que tienen, su jerga que tienen, no son coherentes a tu forma, a tu educación y a tus estudios. Entonces tú dices, yo me voy de aquí. ¿Ok? Vamos a seguir. Hay personas, oiga bien, hay personas que se dedican a observar más su entorno, mientras que otras se fijan más en sus propias emociones y pensamientos. Ahora pasamos a lo que es la flexibilidad del comportamiento. Esto es muy importante, porque a veces nosotros debemos aprender a ser un poco flexible con nosotros, no con los demás, con nosotros. ¿Qué quiere decir flexible con nosotros? Aprender a adaptarnos a los lugares que vayan de acuerdo a lo que somos y a nuestra esencia. Y me he dedicado tanto ayer como hoy a leerles un poco del libro Hechos de lo Intangible. Es un libro que se los recomiendo a ustedes. Lo pueden buscar en Amazon. Es un libro que Dios me ha permitido escribir. Y ahora estoy compartiendo algo con ustedes para que ustedes pues lo escuchen y también que les sirva. Entramos a lo que es la flexibilidad en el comportamiento. Cuando empiezas a saber cuáles son tus resultados y utilizas tu agudeza sensorial para observar lo que está sucediendo, la información que obtienes te permite realizar ajustes en tu comportamiento si es necesario. Si los actos que realizas no te llevan por la dirección que deseas, es evidente que deberías intentar tomar otro camino o probar algo diferente. Pero a muchas personas les falta esa flexibilidad en el comportamiento y sencillamente insisten en hacer lo mismo una y otra vez. ¿Qué quiere decir? A veces hay personas que están en lugares que no deberían estar. Hay personas que hacen cosas que no deberían ser. Hay personas que aceptan comportamiento de otros hacia su persona que no deberían aceptar. Si estás en un lugar donde tu presencia no es valorada, debes ser flexible contigo y comprender, aquí no me valoran, entonces debes regalarle tu ausencia e irte de ahí. Porque ¿por qué ser duro contigo, aceptar cosas que no debes aceptar por no ser flexible y respetarte? ¿Me están entendiendo? Ok. Vamos a seguir el cuarto paso, que es la compenetración. La compenetración se podría considerar como aquel comportamiento o componente que se une a la gente. Esto es, en otra palabra, la sociabilidad, asociarte con otra persona. ¿Ok? La mayoría de las veces ocurre de manera natural, automáticamente, instintivamente. Algunas personas que conoces parece que comparten mucha perspectiva vital, mientras que hay otras personas con las que no conectamos. Ok, no sé si alguna vez a usted le ha pasado que usted llega a un lugar y usted no conoce a nadie, pero hay alguien que de una manera sensorial le da a demostrar a usted que su presencia en ese lugar no es agradable. Es como que sin usted hacerle nada a esa persona, usted le cae mal. Entonces, usted le cae mal, pero usted se pregunta, ¿por qué? Si yo no le he hecho nada, ni siquiera la conozco. Es porque esa negatividad sensorial en el mundo invisible choca. Y usted, si tiene una buena capacidad sensorial, se da cuenta a cuáles personas dentro de ese grupo usted no le cae bien. Y donde usted no cae bien, usted mejor se va. Debe tener esa flexibilidad de comportamiento para respetarse y saber dónde usted debe estar
y de dónde tiene que irse. Seguimos, estamos en la segunda parte del libro. Hoy estamos hablando de qué? De la programación neurolingüística, la diferencia entre la mente y el cerebro y el poder de tus palabras. Hoy estamos hablando de eso. Pero hemos tomado el primer punto, que es la PNL, que es la programación neurolingüística. Existe un triángulo de los niveles lógicos del pensamiento. Es una teoría que puede ayudarte a entenderte a ti mismo y entender a los demás. La PNL o programación neurolingüística en el coaching, entre otras cosas, para poder cambiar conductas limitantes que nos impiden tener una calidad de vida a lo que queremos, y además, si queremos los cambios que queremos realizar, debemos ser duraderos, consistentes y persistentes. Es necesario saber en qué nivel de pensamiento te encuentras, estas conductas limitantes que queremos cambiar. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Nosotros debemos saber cuáles son las cosas limitantes que nosotros tenemos. Hay personas que tienen barreras mentales que dicen yo no puedo. Oye, yo crecí con limitaciones. Tal vez hay personas que han crecido en familia muy pobre, muy humilde, que voy a decir la diferencia. La pobreza y la humildad son cosas diferentes, porque hay personas que pueden ser ricos y ser humildes, y hay otros que pueden ser muy pobres y ser ricos. ¿Y a qué me refiero? La riqueza no es simplemente lo material, ¿ok? Yo puedo ser humilde y tener dinero. Entonces, la humildad no tiene que ver. O sea, pero hay personas que nacen en una familia muy pobre y crecen con ese patrón de conducta, y eso le limita a ellos poder cambiar su curso de vida y convertirse en personas adineradas. ¿Por qué? Porque no pueden romper con ese patrón de conducta de pobreza, de mezquindad y tal vez alguna vez hasta de suciedad. Nosotros, con esta teoría, vamos a saber dónde, en qué nivel de pensamientos deberíamos hacer los cambios para lograr resultados positivos en nuestra vida, satisfactoriamente en el menor tiempo posible. Podemos identificar a las personas y podemos ver cuál es el canal en el cual nos encontramos en este momento. Cuando usted se detiene a pensar y usted dice, wow, no sé por qué no puedo adelantar, no sé por qué no puedo cambiar esto. Cuando usted se detiene a pensar eso, entonces usted va a encontrar el punto que lo mantiene preso, tal vez a un pasado, a un patrón de conducta, a un esquema de infancia que no le permite seguir. Entonces usted va a determinar si usted va a seguir en esa posición mental o si va a seguir hacia adelante, rompiendo con esquemas que no le permite seguir avanzando. Vamos a seguir. ¿Cuáles son estas tres formas que nos dan a demostrar cómo nosotros podemos percibir la vida? Formas. Oiga, tres formas existen para poder grabar las informaciones: visual, auditiva y kinestésica o kinésica. Ok, ahora, ¿qué es la visual? La sabemos. O sea, usted ve algo y usted lo recuerda. Eso te lleva al consciente. Del consciente se almacena en el subconsciente. Y con el tiempo, usted dice, wow, yo vi una cosa igual que esa cuando yo era niño. O cuando yo era una bebé, una niña. ¿Por qué? Porque es una de las formas en la cual nosotros grabamos informaciones en nuestro cerebro. La número 2, auditiva. Hay cosas que usted escucha y al escuchar esas cosas,
usted con el tiempo se da cuenta que un día usted escuchó eso y dice, eso como que yo lo he escuchado. Ese nombre como que me suena. Esa es otra forma de cómo nosotros almacenamos pensamiento mediante las informaciones que escuchamos. Y la número 3 es la kinésica o la kinestésica. La kinestésica es por los movimientos o tal vez por un olor. Usted huele algo y ese algo dice, wow, esto me acuerda, wow, este perfume me acuerda a fulano cuando éramos jovencitos. Ahora vamos a definir un poco. Esta última forma se compone de los sentidos del tacto, la kinestésica, el tacto, que usted toque algo o usted con los ojos cerrados sabe qué es, el gusto, el olfato, que quiere decir que aquellas cosas atraen a un estímulo físico, además kinestésico. La kinestesia también tiene que ver con lo que son los movimientos. Por ejemplo, los deportistas, los que juegan fútbol, basquetbol, tienen una gran habilidad kinestésica para el movimiento del cuerpo. La kinésica o kinestésica estudia el significado expresivo, el comunicativo y los movimientos. Eso fue lo que acabé de decir. Los movimientos corporales, los gestos y los aprendidos. Por ejemplo, ¿cómo usted se da cuenta por medio de este patrón kinestésico de que una persona lo que usted le dijo no le gustó por su forma de comportarse? Entonces, el patrón de conducta al movimiento por algo que ocurrió o que sucedió o que escuchó, usted sabe que cómo esa persona se siente. Se lo voy a poner rápido y claro. Tal vez a usted le han dicho algo que usted está bien y está contento y de repente usted le dice algo que usted no esperaba y usted el rostro se le cae, se siente mal. Y al sentirse mal, esas emociones se reflejan en el exterior y la persona dice, pero ¿y qué tú tienes? ¿Pero por qué? Porque también esa forma de comunicación que se le fue inyectada o programada a su cerebro, le da al cerebro un comando que lo hace ver en su exterior y lo hace reflejarse en su comportamiento, en su forma de moverse o en su forma de su cara, que usted inmediatamente lo refleja. Ok. Vamos a seguir leyendo. Muchas personas tienen recuerdos que llevan grabados por años en su subconsciente. Y estos recuerdos pueden ser buenos y agradables o malos y perjudiciales. La PNL nos ayudará a identificar en cuáles canales se encuentran estos recuerdos, identificarlos, clasificarlos para solo dejar los buenos en nuestra mente. De esta manera podemos eliminar los malos, a lo que llamamos recuerdos o pensamientos basura. Bueno, ya hemos explicado lo que es la programación neurolingüística, ¿verdad que sí? Que es el programa mediante las informaciones que usted le da comando a su cerebro y el cerebro lo guarda en el consciente y luego entonces lo salva en el subconsciente, y a veces hay cosas que hacemos inconscientemente o conscientemente por un patrón de conducta que hemos guardado en nuestra cabecita. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente punto: la mente y el cerebro. Muchas personas piensan que la mente y el cerebro es lo mismo, y no es lo mismo. La mente es el programa, el cerebro es el hardware. Y yo se lo voy a explicar. No sé si ustedes saben un poco de computadora. Es como, por ejemplo, bueno, se lo voy a explicar aquí. La mente es el término utilizado para describir las funciones superiores del cerebro. Esto incluye las cosas que hacen los seres humanos,
que son conscientes subjetivamente, como la personalidad, el pensamiento, la razón, la memoria, la inteligencia, la emoción. El cerebro y la mente son dos cosas distintas. Vamos a definir primero lo que es el cerebro. El cerebro. Si lo comparamos con una computadora, como hacen todos los neurocientíficos, es el hardware. ¿Por qué el cerebro es el hardware? Porque el cerebro es esa masa cefálica que está dividida en dos hemisferios conectado por el corpus callosum, y esa masa cefálica que se puede tocar, ese es el cerebro. Ahora, la mente es la programación que está dentro del cerebro. Vamos a seguir. Es el hardware, o sea, la parte dura de una computadora, la parte física de un ordenador, que se puede ver, que se puede tocar. Es decir, que se puede agarrar o tocar. En cambio, la mente es el software. ¿Qué significa esto? El software es un conjunto de instrucciones en la computadora, o sea, en tu cerebro. Es como instalar un sistema operativo dentro de nuestro cerebro. La mente es la responsable de los pensamientos y las emociones. Es lo mismo que tiene un disco. Por ejemplo, para que puedan entenderlo, imaginemos que yo voy a comprar un CD vacío. El CD es el cerebro, pero las canciones es la mente, porque dentro de ese CD hay canciones que no se ven, se escuchan, pero no se ven. Ahora, lo que usted está viendo, ese es solamente el CD, de manera que la mente es lo que no se ve. El cerebro es el CD que se ve. Ok, poniendo informaciones o datos de programación. Imaginemos cuando naces, le pusiste o le pusieron en tu programa, a tu cerebro, una serie de programas de pensamientos y emociones. Es lo que va a dirigir tu vida. Un ejemplo, si naciste en una familia pesimista y negativa, que todo es malo, que todo es peligroso, que ten cuidado con eso, que tú no das para nada, que tienes miedo. Todas estas cosas que están instaladas en ese programa negativo será tu patrón de conducta. Me explico. Al decir esto, que está generando un circuito negativo en tu cerebro, y cuando lo quieres cambiar, no puedes por miedo, por la falta de autoconfianza. La mente es lo que te puede llevar al éxito o al fracaso, mientras que el cerebro está ahí esperando que le borres esos comandos de programación que te han colocado y esperando que le pongas un nuevo software, o sea, una nueva programación. Unos programas diferentes para que puedas cambiar tu vida. El cerebro no depende de la edad. Es el órgano que menos envejece. Y te doy una clave. Cuando el cerebro lo pones de modo de aprendizaje, este no envejece. La actividad física y los conocimientos adquiridos te ayudarán a mantener un cerebro sano. Es por esto que mientras más tú o estudias o lees o le instala algo bueno a tu cerebro, lee tal vez en otro idioma, te va a hacer un curso, te aprende cosas nuevas, tu cerebro se mantiene ahí intacto y no va a envejecer. ¿Cómo envejece? Cuando nosotros no lo ponemos a funcionar. Hay personas que con el tiempo hasta su nombre se le olvida. Hay personas que se le olvidan la dirección que le dieron.
porque el cerebro no está ejercitado. El cerebro es un músculo que hay que ejercitarlo y hay que ponerlo en práctica siempre. La corteza prefrontal, más de 100 millones de años, esta es la encargada de las decisiones y además se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional, el trabajo a corto plazo, funciones motoras, comportamiento, sexualidad, sociabilidad y la espontaneidad. Esta región cerebral está involucrada en la planificación de comportamientos cognitivos complejos, en la expresión de la personalidad, en los procesos de tomar decisiones y de la adecuación del comportamiento social adecuado con cada momento. No en todos los lugares usted debe comportarse igual. Usted debe saber y debe tener un gran comando neuronal para que le diga a usted de qué manera, cómo y de qué forma debe decir las cosas y cómo debe comportarse en tal o cual situación o lugar. Ok, entonces, todos hemos escuchado los términos usa tu mente, usa tu cerebro. Estas palabras se utilizan indistintamente. Sin embargo, la mente es el cerebro y el cerebro son dos cosas diferentes. Nuestro cerebro es la parte de nuestro sistema nervioso central, localizado en el centro de nuestro cráneo, que forma parte de nuestra cabeza, incluyendo dos hemisferios cerebrales, que era lo que yo le estaba diciendo, que son dos masas de tejido paralelo profundamente surcadas. Las funciones del cerebro incluyen el control muscular y la coordinación de nuestro cuerpo, la recepción sensorial y la integración, la producción del habla, la memoria del almacenamiento, la elaboración del pensamiento y el conocimiento. El cerebro se encarga de, por medio de la mente, organizar todas estas cosas. Los seres humanos y sus funciones cerebrales superiores, como la inteligencia, cuando hay un daño al cerebro, se puede afectar nuestras capacidades cognitivas, así como las capacidades físicas. Hemos hablado ya del cerebro, ahora vamos a hablar un poco de la mente. Ya hemos pasado el punto de la programación neurolingüística, ahora estamos en el punto de la mente y el cerebro. Luego vamos a pasar al poder de la palabra y cómo comunicar. Vamos ahora a la mente. Tu mente. Tú ya sabes que mi intención es darte motivos para pensar que tú también puedes. Quiero insistir. ¿A qué me refiero con poder? Poder ser feliz, por ejemplo, poder obtener éxito, poder aventurarte y seguir tus sueños, poder cambiar un mal hábito o tal vez los límites, lo que tienes que quitar de ti. Pero eso sí, recuerda que tanto si dices que puedes como si dices que no puedes, en ambas afirmaciones serán verdad y en ambas tendrás razón. Si yo digo que yo puedo hacer algo y me dedico a hacer ese algo, yo lo voy a hacer. Pero si yo digo que no puedo, mi mente me manda el comando a todo mi cuerpo y no voy a poder. ¿Por qué? Porque ya dije que no voy a poder. Pues así lo crees, tú te dices algo y no puedes hacerlo porque ya te has dicho que no puedes. Si puedo intentarlo, puedo hacerlo. Reflexiona sobre eso, con la esperanza
de que comiences a hacer cosas para tu bien. Una pregunta. ¿Eres verdaderamente consciente del tesoro que guarda celosamente los huesos de tu cráneo al lado de tu cerebro? Te pregunto, porque si sigues pensando que este tema no es para ti, es porque no te has hecho la idea del prodigio que guardas dentro de ti. Hay personas que estos temas que estoy hablando no les sirven. Dicen, no voy a seguir escuchando. Porque son personas que ya tienen una programación, que no se detienen a ver si están andando bien en su vida o si hay algo más que se puede hacer para poder cambiar el curso de su vida o su patrón de conducta o de pensamientos. Siguiendo con el tema, tú tienes acerca de 90 mil millones de neuronas y cada una de ellas están conectadas en decenas de miles de millones. Cuando hablamos del cerebro, hablamos de cifras descomunales, lo que nos da la pista para pensar que es algo mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Que es una simple más grande que una simple masa gris, que parece como si fuese un universo dentro de otro universo. Eso tienes tú dentro de ti. Debes saber que dentro de ti existen miles de posibilidades para poder llegar a ser lo que deseas. Si pones en orden tus emociones, sentimientos y pensamientos, acomodándolo a la fe, la disciplina, la determinación y el esfuerzo. La mente es el órgano principal de tu sistema nervioso central. La información viaja a través de pequeños impulsos eléctricos que se transmiten por tus neuronas y nervios con todo el cuerpo. Esos impulsos eléctricos producen ritmo, que es lo que se conoce como ondas sensoriales o cerebrales, que varían en tu función de cada una de tus actividades. Todo lo que sucede en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, es lo que nos permite a nosotros mover las manos, hablar, comportarnos, correr. ¿Por qué? Porque todo eso está bien conectado para que tú funciones bien. Por esto es que cuando hay personas que tienen accidentes terribles y se dan un fuerte golpe en la cabeza, afectan algunas de estas neuronas que luego no le permite funcionar de manera correcta. Ahora, aquí tenemos que el cerebro está dividido en dos hemisferios, ¿verdad que sí? Hemisferio más que otro, y que ambos hacen y tienen diferentes funciones. Cada uno tiene una función, pero los experimentos demuestran que siempre trabajan juntos. Por ejemplo, tu hemisferio izquierdo es el encargado de el habla, pero el derecho es encargado de tus emociones. Interpreta la entonación. Es decir, que no se puede disociar. ¿Por qué? Porque trabajan juntos de una forma estrictamente coordenadas. Si entras en un cambio de programación para cambiar tus hábitos, significa que debes seguir haciendo lo mismo hasta que tus neuronas o neurogénesis se acostumbren a través de nuevas acciones, actitudes o pensamientos. Obviamente, vas creando un patrón de pensamientos. Una pregunta: ¿en qué piensas cada mañana cuando te levantas de tu cama? ¿Qué pensaste ayer y antes de ayer? Y lo que lleva pensando. Vete a saber si todo lo que ha estado pensando todo este tiempo te ha llevado a buenos patrones de pensamientos. Y si
Esto se repite hasta que se graba profundamente en tu subconsciente. Entonces esa persona será tú. Entre más piensa en una cosa, más fuerte se hace esa red. Y por supuesto, más difícil es pensar demasiado en un problema. No soluciona nada ni soluciona el problema, sino que lo empeora. ¿Qué debemos de hacer para cambiar el subconsciente? Cambiar de pensamientos. Tus palabras alimentan tu pensamiento y el pensamiento al subconsciente. De momento debes reflexionar sobre lo que tengo en la cabeza. ¿Es bueno o es malo? ¿Es positivo o es negativo? ¿Es destructivo o te sirve para algo? Ahora mismo lo ves lógico metértelo en la cabeza. Los pensamientos negativos carecen de valor. Algunos solo sirven para crear inestabilidad en tu vida. Cada día, un ejercicio para los primeros días sería juntarlos cada vez que te acuerdes en un papel para recordar el patrón que debes tener cada día. Si piensas cada día negativo, el resto de tu día será negativo y el resto de tu vida será una vida negativa. Descubrirás tu propio patrón de pensamientos, lo tendrás reflejado en un papel, por lo que te será mucho más sencillo identificarlos, detenerlos. Te resultará mucho más difícil dar ese primer paso, pero será un paso de gigante. Y ahora que ya sabemos eso, que no, aquellas cosas que ya no queremos, pues entonces vamos a trabajar para determinar lo que no queremos en nuestra vida. Debemos tener nuevos patrones de conducta, de pensamiento, que nos permitan ir cambiando nuestras creencias y que reduzca finalmente la forma de comportarnos y la vida que llevamos. ¿Por qué no pensar en que todo va a salir bien? En que obtendrás lo que deseas si trabajas para conseguirlo. Que el mundo no está en tu contra. En que tú vales. En que eres una persona genial. En que tú puedes. Que eres un ser único y especial. Con una capacidad infinita de creación. No me digas que no es la realidad. Está en tu cabeza y allí puedes fabricar lo que te parezca, elegir la realidad que viene, que quieres vivir en tu cabeza. Desarrolla tu propio patrón de pensamiento y elige así como lo lees. Elige lo que quieres pensar y hazlo. Elige bien buenos patrones de pensamientos que te lleven a buenos hábitos. Y todo lo demás, ya que se supone que este cambio de paradigma a la hora de pensar necesariamente irá cambiando poco a poco tus emociones negativas a positivas. Ya la vida no te da lo que pides, la vida te da lo que llevas por dentro. Intenta estar en buen humor, alegre, muéstrate siempre sonriente, amable, gentil, generoso y trata a los demás como te gustaría que te traten, con amor, con compasión, con respeto, con tolerancia. ¿Qué diferencia hay entre un pensamiento y otro? Solo la intención, pues que tus intenciones sean siempre buenas para ti y para con los demás. Recuerda que si haces el bien, recibirás el bien. Si lo puedes creer, lo puedes crear. Eres el arquitecto por excelencia de tu propio destino. Wow. Hemos leído hasta la página 43, pero este libro es muy interesante. Yo les pido a ustedes que lo puedan adquirir en Amazon.
se llama hecho de lo intangible. Vamos a seguir leyendo porque ya casi pasamos al tema de el poder de tus palabras. Por tal razón, si esto es así, entonces los pensamientos tienen un poder muy grande sobre la realidad que estamos creando, porque si tú sigues pensando lo que hasta hoy estás pensando, vas a seguir creyendo lo que hasta ahora has creído. Y si sigues creyendo lo que hasta hoy has estado creyendo, pues entonces seguirás haciendo lo que hasta ahora estás haciendo. De tal manera, seguirás teniendo el mismo resultado de siempre. Por lo tanto, el Génesis, el punto de partida, lo que marca el cambio de una persona es la manera como estructura sus pensamientos. Existen 5 emociones que nacemos con ellas. Estas son emociones con las cuales nosotros nacemos, pero debemos aprender a darle un nombre a las emociones, saber por qué tengo esa emoción y cómo puedo cambiar esa emoción en un momento determinado. Primero, la emoción de la tristeza. Debes saber por qué estoy triste. ¿Vale la pena que yo siga triste por esto? La alegría. ¿Por qué? ¿Qué me ocurrió? ¿Qué sucedió para que yo sienta esta alegría? La rabia. ¿Qué me hizo sentir rabia? ¿Qué me hizo enfadar? A veces nosotros le damos el permiso a otra persona para nosotros sentirnos mal por algo que alguien dice o alguien nos hace. Pero es usted que le da el poder a la otra persona para usted sentirse mal o arrabiado o triste. La número 4, el amor. Y la número 5, el miedo. ¿Por qué tengo este miedo? A veces las personas no siguen adelante, no emprenden en algo, en un negocio, porque tienen miedo al fracaso, miedo al que dirán si fracasa. ¿Por qué? Porque condicionamos nuestras vidas a los pensamientos de lo que las personas van a pensar de nosotros, porque queremos llenar las expectativas de aquellos que realmente no tienen que ver nada con nuestra vida. Pero nosotros queremos que ellos se sientan bien con nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos llenar las expectativas de los demás y no nuestras propias expectativas. Así que hemos terminado con este punto. Hay muchas más cosas que leer, pero yo estoy salteando algunas cosas. Ahora vamos a entrar en el poder de la palabra. La palabra tiene poder. Hemos estado hablando desde nuestra gestación, de la programación neurolingüística, el poder de nuestras palabras, que por nuestras palabras generamos sentimientos, pensamientos, luego de los pensamientos los traemos a las conductas, a nuestras actitudes, y hemos estado hablando de eso. Ahora vamos a ver el poder de la palabra. A veces no es lo que decimos, es cómo lo decimos. Y debemos tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de nosotros mismos. Debemos saber cómo decimos las cosas a nosotros. Les hablo de aquello que se ha hecho cargo de tu propia vida, el poder de tu palabra, que se han hecho responsables de tus propios destinos, los artífices de tus éxitos y también los responsables de tus fracasos. Y los que no siguen estos pasos son aquellos que se hacen las víctimas, los que siempre se están lamentando, diciendo: yo no sé por qué me sucede esto a mí. Yo soy un bueno para nada. A mí nada me sale bien. Inconscientemente son las víctimas aquellos quienes la vida escasamente les sucede, con lo que mantienen atribuyendo su éxito o fracaso y sus buenas o malas suertes. Debemos despertar cada mañana y hacernos cargo de nuestro propio destino, asumir la responsabilidad de nuestra propia vida, hacernos cargo de lo que nos sucede. Debes pensar cada mañana
las cosas que quieres, aquello que sabes, aquello que te mereces. Decir estas palabras: yo me creo, yo confío en mí, me permito y promuevo todo lo bueno en mí. Promuevo todo lo bueno que me pasa. Yo soy el único responsable de mi propio destino. Soy el único responsable de mi vida, de mi destino y de mis fracasos. Nadie tiene culpa de donde estoy, pero tampoco nadie será responsable hacia dónde llego. Es muy importante saber lo que decimos y cómo lo decimos. El lenguaje. Las palabras son el principio de la creación. Las palabras anteceden a la creación. Tú has construido tu destino a partir de tus propias palabras. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Wow. Vamos a leer ahora aquí, ya casi culminando. Nuestro hemisferio derecho es el responsable, pues, de todos los concerniente al ritmo, la creatividad, el conocimiento, la visión, la imagen, los procesos de síntesis, la conciencia interior, el sueño, la imaginación, las emociones en tu mente, la palabra que recibe permanentemente y el consumir con ellas ideas de sistemas de creencia programadas mentales, paradigma a lo que hoy le llamamos programación neurolingüística. A través de la repetición de tus palabras y tu lenguaje, está creando tu propia programación mental. Está creando en tu mente subconsciente ideas, sistemas de creencia de programación mentales. Oiga bien lo que le voy a decir. Todo depende de cómo tú piensas de ti. Todo depende de lo que tú permites que otras personas o tú mismo metan en tu mente. Eres tú que debes aprender a filtrar las cosas. A veces nosotros, por no hacer sentir mal a otra persona, siempre decimos sí. Ven conmigo, sí. Haz eso, sí. Vete para allá, sí. A veces debemos aprender a decir no. ¿Por qué? Porque por no aprender a decir no, creamos en nosotros, para no hacer sentir mal a otra persona, un patrón de conducta que siempre vamos a hacer lo mampara de la otra persona. Entonces vamos a ir a lugares que no queremos ir por no perder una amistad. Vamos a hacer cosas que no queremos hacer por no decirle que no a un amigo. Entonces debemos aprender a saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo no quiero. Qué es lo que yo sé, qué es lo que yo no sé. Qué es lo que me agrada y lo que no me agrada. Sin importar, sin sentirte con culpa de que tú le dijiste que no a una persona. Debes primero pensar en lo que tú quieres y en lo que te hace bien y en lo que te podría hacer mal. ¿Estamos bien? Tus pensamientos generan sentimientos y estos sentimientos son siempre hijos de tus pensamientos. Los sentimientos son productos del pensamiento. Y si alguien te dice, me siento mal, significa que está pensando cosas negativas. No hay forma, oiga bien, no hay forma de que tú te sientas bien cuando tienes pensamientos negativos. No hay forma. Tú no puedes sentirte bien teniendo pensamientos negativos. Es importante, vital, de romper y de sacar los pensamientos negativos para que comiences a sentirte bien. Tus pensamientos generan la conducta, la actitud, el comportamiento. El comportamiento humano, las conductas y las actitudes son producto de tus pensamientos, animados. ¿Por qué? Por los sentimientos. Puedo decir entonces que la repetición de nuestras palabras forman nuestra mente subconsciente, ideas, creencias y programación mentales. La repetición cada día de tus conductas o comportamientos generan tus hábitos. Wow.
la manera fija en tu mente de esas cosas que haces diario, esos comportamientos que haces consciente o inconscientemente, son a lo que llamamos hábitos. Y tus hábitos son lo que te van a llevar a tu destino. Estás donde tus palabras y hábitos te han llevado. Es decir, que solo tú eres el responsable de tus acciones, de tu vida, de tus fracasos y de tus éxitos. Bueno, hay otro tema que es muy importante, pero ya yo no lo voy a hacer, que es este que está aquí. No sé si lo pueden ver, mírenlo aquí. Dice, cambia hábitos y vence al miedo. Cambia hábitos y vence al miedo. Aquí está la técnica de cómo tú puedes cambiar tu forma de comportarte, tu forma de pensar, cuáles son las cosas que te convienen, tus emociones contra el amor, el tipo de conducta, qué es el miedo. Todas estas cosas, la gratitud, que es algo fundamental para adquirir y para poder decirle a Dios y al universo las cosas que tú quieres para tu vida. Bueno, yo voy a terminar aquí el libro. Este es el libro Hecho de lo Intangible. Si quieren seguir más, ustedes lo pueden adquirir en Amazon. Aroni Rodríguez Peña, y escriban Hecho de lo Intangible. No cuesta mucho, lo pueden pedir en Amazon. Así es que hasta aquí termino. Esta es la segunda parte. La primera parte la voy a compartir mañana en Facebook para los que no estuvieron, pero ya no voy a seguir leyendo, porque ya luego voy a leer del otro libro, que es Me propuse cambiar mis zapatos feos. Así es que para mí ha sido un honor, porque me gusta hacer esto y ha sido algo divertido poderle leer un poco del libro. Muchas bendiciones, Dios le bendiga. Busquen el libro y luego con el otro libro pues también vamos a aprender muchas cosas. El siguiente libro, pero será ya para fin de semana o la próxima semana, que vamos a tomar el libro de Me propuse cambiar mis zapatos feos. Hay cosas en nuestra vida que son feas, que hay que cambiar, y eso lo vamos a leer. Muchas bendiciones, gracias a todos. Dios le bendiga.